Lo que acaba de estallar en Michoacán ha cruzado todos los umbrales de lo imaginable. La situación dejó de ser una simple disputa para convertirse en una pesadilla sin precedentes. Omar García Harfuch, conocido como el terror de los carteles, desató un asalto quirúrgico durante la madrugada más cruenta del año. Lo que siguió fue un caos total. 40 miembros de la Malliza, el brazo más despiadado del cartel de Sinaloa, fueron eliminados sin contemplaciones en lo alto de las sierras de Apatzingán. 40 aniquilados. Esto no fue una intervención convencional, se trató de una estrategia devastadora, una jugada que marca un antes y un después en la guerra contra el crimen organizado, un movimiento que pone contra la pared al mismísimo heredero del linaje violento de Ismael Zambada, mejor conocido como El Mayo. El Mayito, su hijo, juró represalias desde su escondite, extendiendo las alarmas de un conflicto aún más sangriento. ¿Hasta dónde llegará esta guerra? Todo comenzó con una calma inquietante la madrugada del 25 de marzo. Un despliegue imponente de vehículos artillados en la Secretaría de la Defensa, escoltados desde el cielo por helicópteros Black Hawk, irrumpió en las colinas de Apatzingán. La operación, coordinada por comandos de élite bajo el mando de Harfuch, llevaban semanas gestándose. Habían identificado el paradero de una célula de la Malliza que operaba desde una base clandestina en la zona rural. Pero lo que descubrieron superó cualquier previsión. No se trataba solo de un refugio, era una fortificación del crimen, trincheras bien posicionadas, miradores con ametralladoras, francotiradores ocultos y hasta drones manejados por técnicos al servicio del cartel. Aún así, nada logró frenar la ofensiva meticulosa del operativo. La confrontación inicial fue fulminante. Uno de los helicópteros detectó actividad térmica en una hondonada. Segundos después, el combate estalló. Los pistoleros respondieron con todo su arsenal, dispararon fusiles AK, rifles Barrett calibre 50, lanzagranadas y hasta artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, los militares ya estaban preparados. Harfuch no dejó espacio para errores. Respondieron con una ofensiva aérea precisa y un avance terrestre en formación impenetrable, arrasando con cada resistencia. La refriega se extendió por más de 4 horas, con un saldo estremecedor: 40 delincuentes muertos. Los cadáveres mostraban el poderío de la Malliza, portaban escudos balísticos con insignias del cartel, sistemas de comunicación encriptados y un arsenal digno de una película. Armas de alto poder adornadas con metales preciosos, pistolas personalizadas con incrustaciones de piedras y fusiles de precisión con visores térmicos. También se hallaron bloques de C4 listos para atentar contra convoyes del ejército en tierra caliente. Esto no era una operación delictiva común, era un frente armado preparado para la guerra. La inteligencia militar confirmó que esta facción formaba parte de un plan de expansión de la Malliza en el estado, una región históricamente en disputa por diversos grupos criminales, pero Harfuch les arruinó la jugada antes de que pudieran afianzarse. Y lo más escalofriante no fue el número de abatidos, sino la reacción inmediata del Mayito. Al enterarse del ataque, ordenó la captura masiva de halcones y funcionarios infiltrados en Apatzingán, Zamora y Aguililla. Su furia era indescriptible. Esto no se queda así. Habría advertido a sus hombres más cercanos. En los días siguientes se reportaron movimientos irregulares en Tepalcatepec y Buenavista, donde sobrevivientes de su grupo comenzaron a reagruparse. Todo apunta a que la represalia será salvaje. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este golpe a la Malliza cambiará el rumbo de la guerra? Déjanos tu comentario. Tu voz es clave para entender lo que vive México. Mientras tanto, en la noche más devastadora que Apatzingán ha presenciado en años, el estruendo de los helicópteros militares se mezclaba con el eco ensordecedor de las ráfagas. Las luces de Bengala iluminaban zonas de extracción, mientras las fuerzas especiales de la Sedena, el grupo táctico dirigido por Harfuch, se abrían paso entre el humo de los explosivos y los cuerpos carbonizados de los sicarios. No era una operación más, fue una ejecución quirúrgica, un mensaje lapidario. El Estado no se doblega ante el crimen. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo funcionan estas misiones de alto riesgo? Responde en los comentarios si te interesa un video exclusivo sobre las tácticas secretas del ejército en estas zonas.
El primer tiroteo se registró a las 2:17 de la madrugada. Un convoy de la Sedena fue interceptado por 3 camionetas repletas de sicarios encapuchados. Sin embargo, esta vez fueron ellos quienes cayeron en la trampa. Harfuch ya había anticipado el ataque. La inteligencia había logrado infiltrar a un colaborador dentro del círculo más íntimo del Mallito, permitiendo conocer sus movimientos y objetivos. El nuevo jefe delictivo buscaba reproducir el legado sangriento de su padre, pero se topó con una barrera que no esperaba. La operación no solo destruyó su retaguardia táctica, también humilló a su estructura militar. Los sobrevivientes huyeron dejando atrás armas, cadáveres y comunicaciones intervenidas. No olvides suscribirte y activar la campanita si quieres mantenerte al tanto de los movimientos del crimen organizado en México. Aquí te contamos lo que nadie se atreve a mostrar. La situación es delicada. Hay reportes de que la Malliza estaría reclutando jóvenes armados en comunidades rurales, ofreciendo dinero a familias vulnerables. Una tragedia que se repite. La lucha por el poder en Michoacán no ha terminado. Apenas se avecina la siguiente ola de violencia. ¿Debería el gobierno actuar con más fuerza o apostar por nuevas estrategias? Participa en nuestra encuesta en la descripción del video. Queremos escuchar tu opinión. Mientras tanto, el nombre de Omar García Harfuch se describe con letras de guerra, amado por unos, temido por otros, pero respetado incluso por sus enemigos. Este ataque ha sido uno de los más certeros en la historia reciente de México, pero también podría ser el inicio de una tormenta aún mayor. La ferocidad desatada por el Mencho y los Chapitos en la región de Tierra Caliente alcanzó un nuevo nivel. Sin embargo, lo que este capo jamás previó fue que Omar García Harfuch ya lo tenía completamente cercado. La reacción fue fulminante. Desde 3 puntos estratégicos en la periferia rural de Apatzingán, grupos especiales se movilizaron en forma de tenaza. Más de 300 elementos fuertemente armados con rifles FX-05, francotiradores apostados en colinas, aeronaves no tripuladas con visión térmica y 2 helicópteros Black Hawk Model 60 patrullando los cielos como buitres al acecho. Cada destacamento tenía una misión clara: eliminar, capturar y desintegrar toda resistencia. El desorden fue absoluto. Al verse rodeados, los sicarios intentaron reagruparse en una propiedad abandonada, ubicada al sur del municipio. Lo que desconocían era que este sitio ya había sido designado como su tumba. A menos de 300 metros del núcleo urbano se desató la confrontación más despiadada del combate. Durante 45 minutos, el estruendo de los tiroteos fue incesante, acompañado por detonaciones de granadas M67 y lanzacohetes RPG empleados por el mismo cartel. La escena era propia de una pesadilla: cuerpos destrozados por la metralla, vehículos en llamas y un ambiente cargado de pólvora, temor y muerte. Al frente de toda la maniobra, dirigiendo las acciones por radio y supervisando el avance con exactitud milimétrica, se encontraba Omar García Harfuch, el hombre que se ha convertido en la pesadilla de los grupos criminales y la última esperanza tangible para millones de ciudadanos. Informes preliminares señalan que en ese punto murieron por lo menos 21 sicarios de la facción conocida como la Malliza, entre ellos 3 mandos medios responsables de las rutas de distribución de metanfetaminas. No hubo lugar para acuerdos ni para detenciones simbólicas. La orden era categórica: eliminar la amenaza sin contemplaciones, y así se ejecutó. En total, el operativo, que se extendió por más de 6 horas, culminó con 40 elementos delictivos neutralizados. Algunos portaban armamento pesado tipo Barrett calibre 50, capaces de derribar aeronaves, pero ni siquiera eso fue suficiente para frenar la ofensiva. La estrategia implementada por Harfuch los pulverizó. Al finalizar el enfrentamiento, el panorama era digno de una pintura del infierno. Restos humanos dispersos, miles de casquillos esparcidos, armas de alto poder decomisadas, estupefacientes, radios codificados, chalecos con emblemas del CJNG y la Malliza, e incluso un altar sangriento dedicado a la Santa Muerte. Las fuerzas federales, al retomar el control total del área, descubrieron un botín impactante: más de 2.000 millones de pesos en efectivo, 14 vehículos modificados para resistir el combate, cerca de 1 tonelada de narcóticos listos para su comercialización y equipo táctico importado desde Sudamérica. Pero esto no fue todo. El golpe fue tan certero que sacudió las estructuras internas del grupo delictivo comandado por el Mallito.
De inmediato se registraron deserciones, traiciones y una ola de ejecuciones internas ordenadas por el mismo líder, quien ya sospecha que fue delatado desde su círculo más íntimo y no está equivocado. Este despliegue no fue improvisado, se trató del resultado de un trabajo de inteligencia coordinado entre Harfuch, la Secretaría de la Defensa Nacional y la DEA, que desde hace meses seguían de cerca los movimientos de los jefes del crimen que buscan recuperar el control de Apatzingán tras la caída del Mencho y la organización de los Chapitos. Los relatos filtrados de algunos sicarios capturados durante el operativo son estremecedores. Uno de ellos, con la voz quebrada, reveló que el Mallito ya había ordenado un atentado directo contra Harfuch y que esta intervención frustró una emboscada aún más sangrienta que tenían planeada para los días santos. Otro confesó que habían recibido entrenamiento militar por parte de excombatientes sudamericanos y que su estrategia incluía ataques simultáneos en Michoacán, Guerrero y el Estado mexicano. Toda esta infraestructura fue desarticulada de raíz gracias a la operación. Una vez más, Harfuch se puso ante el narcotráfico. Mientras todo esto ocurría, el país despertaba con titulares que sacudían la opinión pública. Harfuch liquida a 40 sicarios en Apatzingán. El Mallito promete represalias. Las redes sociales ardían con imágenes del combate, grabaciones aéreas de cuerpos desperdigados entre la maleza y mensajes de apoyo a Harfuch por su coraje. Porque para millones de mexicanos que ya no toleran vivir bajo la sombra del miedo y la impunidad, él representa una figura real de lucha, un guerrero de acero que no se vende, que no retrocede y que no perdona. No han emitido comunicados formales, pero fuentes castrenses sostienen que lo sucedido en Apatzingán apenas marcó el inicio de una ofensiva nacional contra los vestigios del CJNG y sus células fragmentadas. Harfuch ya colocó sobre la mesa los nuevos blancos. El objetivo no es únicamente atrapar a los cabecillas, sino desarticular por completo toda la estructura: operadores, sicarios, financieros, lavadores, suministradores y vigilantes. El mensaje es contundente: quien colabore con el crimen organizado caerá. Mientras tanto, el Mallito, acorralado, colérico y lleno de resentimiento, ha prometido represalias. Ya instruyó a sus pocos mandos restantes a coordinar una respuesta violenta. Las advertencias comenzaron a circular en plataformas digitales, mantas amenazantes y mensajes en clave interceptados por el aparato de inteligencia militar. Sin embargo, dentro del gobierno no hay temor. Harfuch ha fortalecido las medidas de seguridad de Michoacán y sostuvo reuniones con altos mandos para implementar nuevas acciones coordinadas en puntos estratégicos. No van a retroceder, no piensan rendirse. Y mientras el país sigue cada movimiento con atención, una cosa es evidente: el conflicto ha alcanzado su etapa más sangrienta, pero también la más determinante. El narcotráfico ya no goza del dominio absoluto ni opera con impunidad. La presencia de Harfuch en Apatzingán ha transformado por completo las reglas. Ahora es el Estado quien ataca primero y lo hace con determinación. Las llamas aún consumían las colinas cuando el país fue estremecido por un nuevo comunicado. En una grabación filtrada por los servicios de inteligencia, una voz modificada, aunque con los códigos propios de la Malliza, lanzó una amenaza explícita al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas y en particular a un nombre: Omar García Harfuch. La frase fue breve pero contundente: a Harfuch lo vamos a destrozar. Esto no se queda así. Lo que el Mallito no logró comprender o se negó a aceptar es que la situación cambió por completo. Lo que alguna vez fue tierra sin ley, ahora está bajo vigilancia militar. Lo que antes era dominio absoluto del crimen, hoy se ha vuelto zona de riesgo para los delincuentes, y ese giro tiene responsable: Omar García Harfuch. No es un burócrata cualquiera, es un estratega de campo, un guerrero curtido en batalla, alguien que ya sobrevivió a una emboscada del CJNG en la que recibió más de 400 disparos y granadas. Harfuch ha dejado en claro que no le teme a la sangre, la enfrenta. Los días posteriores a la operación estuvieron marcados por una tensión altísima. Inteligencia de la Sedena y la Marina alertó sobre movimientos extraños en múltiples municipios de Michoacán y Guerrero: vehículos sin placas, comunicaciones cifradas en zonas montañosas, transferencias millonarias entre cuentas fantasmas. El Mallito movía sus fichas, decidido a lanzar una ofensiva para recuperar el poder perdido y restaurar su orgullo herido.
pero Harfuch, como un ajedrecista implacable, ya había anticipado cada paso. Lo que ocurrió a continuación fue un nuevo episodio infernal. En las primeras horas del 28 de marzo, unidades especiales lideradas por el propio Harfuch se desplegaron en los focos rojos donde los rezagos de la Malliza buscaban reagruparse. Fue un asalto anticipado, una ofensiva devastadora que llegó antes de que los sicarios lograran recuperarse del golpe anterior. En Buenavista, Cualcomán, Tepalcatepec y Aguililla, los grupos de élite irrumpieron con una fuerza arrolladora. Casas de seguridad fueron reducidas a escombros, vehículos incendiados, arsenal descomisado y células enteras capturadas sin oportunidad de defenderse. En tan solo 3 días, otros 18 sicarios del Mallito fueron abatidos y más de 25 detenidos, entre ellos 2 operadores logísticos y un presunto contador que estaría reorganizando las rutas hacia Guadalajara y la frontera norte. Todo fue desarticulado, las rutas clausuradas, las casas intervenidas, las finanzas congeladas. Fue una operación quirúrgica, una desactivación meticulosa del entramado criminal que el Mallito apenas intentaba reconstruir. Harfuch le arrebató hasta el último recurso antes de que pudiera reaccionar. Y mientras en los centros de operaciones se celebra la victoria, en las calles la ciudadanía salió a aplaudir a los uniformados y al propio Harfuch. Las escenas se repitieron una y otra vez, ancianos con lágrimas en los ojos, mujeres agradeciendo, personas abrazando a los soldados, porque en medio del miedo y el caos, Harfuch representa para muchos la única luz al final del túnel. Entre abrazos y jóvenes gritando ya era hora, al ver pasar las patrullas blindadas, porque durante años Apatzingán fue sinónimo de terror, un lugar dominado por la muerte. Hoy, por fin, el miedo ha cambiado de bando. Hoy son los narcotraficantes los que se ocultan, los que tiemblan, los que entierran sus armas antes de ser alcanzados por halcones del Estado. Y no es un temor infundado, porque Harfuch no se detiene, no da tregua, no perdona. En una reunión privada con los altos mandos de la Sedena, exigió que la operación continúe sin descanso, no solo en Michoacán, sino también en Guerrero, Jalisco, Colima y Tamaulipas, donde aún opera el crimen organizado. Donde se esconde el Mallito, allí lo van a perseguir. Esta guerra ya no tiene pausas, la sangre derramada por soldados y marinos clama por justicia, y Harfuch está dispuesto a entregarla con fuerza y determinación. Los analistas no tardaron en reaccionar. Algunos señalaron que la violencia en Tierra Caliente ha alcanzado niveles de brutalidad nunca antes vistos. Otros opinan que este es el punto de inflexión que el país necesitaba. Sin embargo, todos coinciden en un punto: el gobierno finalmente está utilizando todo su poder. Por primera vez en décadas, los carteles se ven acorralados no solo por la ley, sino también por una estrategia eficaz, con inteligencia, coordinación y resultados. Y en el centro de esa estrategia brilla un nombre con luz propia: Omar García Harfuch. Por su parte, el Mallito permanece oculto, sus mensajes se han reducido, su red se está desmoronando y sus aliados comienzan a dudar. Hay reportes de traiciones internas de grupos que ya no le responden, el narcotráfico está fragmentado, está herido, está sangrando, y todo esto gracias a un operativo que no utilizó discursos vacíos sino metralla, no prometió, cumplió, no buscó protagonismo, buscó resultados. Y es que Harfuch ya no es solo un funcionario, se ha convertido en un símbolo, un ícono de lo que se puede lograr cuando el Estado decide luchar de verdad, un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico no está perdida, de que aún hay hombres que no se venden, que no retroceden, que no se doblegan. La gente lo sabe, lo siente, lo grita en las calles y los carteles lo temen. El avance de las operaciones no se detiene. Cada día, más zonas controladas por el crimen organizado se ven liberadas. Apatzingán, una ciudad que antes era levantada bajo el dominio de la violencia, ha empezado a resurgir. Las calles, otrora llenas de miedo, ahora son escenarios de un cambio radical. A pesar de los esfuerzos por ocultar sus movimientos, los narcotraficantes ya no tienen el mismo control. La presencia militar se ha intensificado y con cada patrullaje
cada operación, la sensación de inseguridad se desplaza de los criminales hacia aquellos que antes pensaban que el poder del narco era invencible. Mientras tanto, Harfuch sigue al mando, inflexible en su misión. Sus órdenes son claras, la lucha es incansable, no hay espacio para la complacencia. El gobierno no solo está actuando, está imponiendo su voluntad sobre aquellos que durante tanto tiempo se creyeron intocables. En las reuniones de alto nivel, Harfuch exige que las operaciones sigan su curso sin interrupción. La estrategia no solo es militar, también es inteligente y precisa, apuntando a los puntos más vulnerables de las redes criminales. La derrota de los sicarios en los operativos consecutivos ha causado un revuelo dentro de los círculos del crimen. El Mallito, al principio confiado de su control, ahora se enfrenta a una guerra que no puede ganar. La estructura de su organización está tambaleando y la falta de comunicación interna ha incrementado las traiciones entre sus propios aliados. Mientras el Estado gana terreno, los traficantes se ven obligados a adaptarse, a esconderse, a desmantelar sus redes de comunicación. Los operativos continúan en varias regiones con un enfoque preciso en las zonas donde el narcotráfico ha mostrado su mayor resistencia. Las Fuerzas Armadas y la Sedena están coordinadas en un esfuerzo sin precedentes para erradicar la raíz del problema. Las detenciones no se limitan a los sicarios de bajo rango, los líderes de las células y los operadores financieros que facilitaban las rutas de tráfico también están siendo capturados. El impacto es fuerte y visible, con los arrestos y las incautaciones sucediendo con tal rapidez que los narcotraficantes no pueden reaccionar a tiempo. En las ciudades, la gente comienza a notar el cambio, los rumores de un cambio en el aire, de un nuevo orden que desafía lo que siempre pensaron que sería inmutable, empiezan a tomar forma. Los testimonios de ciudadanos que alguna vez vivieron en constante temor empiezan a salir a la luz. La gente ya no se esconde, ya no guarda silencio. Las calles se empiezan a llenar de voces que celebran el regreso de la ley, el regreso de la justicia. Los analistas siguen observando con atención. Este giro en la guerra contra el narcotráfico está siendo comparado con los momentos más decisivos de la historia reciente de México. Los éxitos de la operación no son solo en términos de bajas o arrestos, lo verdaderamente relevante es el mensaje que se envía. La lucha contra el crimen organizado ya no se limita a la mera persecución. Ahora el Estado está respondiendo con contundencia, con una estrategia que parece haber superado las tácticas del enemigo. El próximo objetivo de Harfuch es claro: que el miedo cambie de bando definitivamente. Las estructuras del narcotráfico se están debilitando rápidamente, pero aún queda mucho por hacer. Los golpes han sido certeros, pero el terreno sigue siendo peligroso. Harfuch y su equipo saben que mientras más terreno ganen, más fuerte será la resistencia, pero también son conscientes de que la historia se está reescribiendo. La guerra que antes parecía perdida ahora tiene un nuevo rostro, uno decidido, imparable, que va más allá de la simple justicia. Es una declaración de poder, de control, de recuperación de lo que nunca debió ser entregado. El viento parece estar soplando a favor del Estado, y aunque la guerra no está ganada, los avances son innegables. Los carteles, especialmente el que lidera el Mallito, siente el peso de la acción de las Fuerzas Armadas. Se están enfrentando a un enemigo que no solo está dispuesto a pelear, sino que lo está haciendo de manera estratégica, calculada y sin la menor intención de ceder. La respuesta de las autoridades es clara: no se permitirá que el crimen siga defendiendo el destino de tantas comunidades, y mientras los narcotraficantes se esconden tratando de reorganizarse, el gobierno sigue en pie de guerra. Harfuch sabe que este es un momento crucial. Cada paso que se da en esta lucha tiene que ser certero. El respiro que los criminales han tenido durante tanto tiempo se está agotando. Sus escondites, sus rutas de tráfico, sus métodos de comunicación, todo está siendo atacado por precisión. Las operaciones militares se vuelven cada vez más especializadas, centrándose no solo en los combatientes de las células criminales, sino también en los cerebros que coordinan sus operaciones.
El impacto de estas detenciones y decomisos de recursos es devastador para la organización criminal. Las ciudades de Michoacán, Guerrero, Colima, Tamaulipas y Jalisco son testigos de esta lucha imparable. Harfuch no solo lidera con fuerza, sino con una visión que está reconfigurando la dinámica del combate. La coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, desde la Sedena hasta la Marina, ha permitido que el alcance de la operación sea más efectivo. Los datos de inteligencia son ahora compartidos más rápidamente, lo que permite atacar con mayor rapidez y eficacia sin darle a los carteles tiempo para adaptarse. Mientras tanto, el eco de la victoria resuena en las calles, los ciudadanos empiezan a sentirse más seguros, la presencia de las fuerzas del orden, aunque a veces intimidante, también se ha convertido en un símbolo de protección. Los temores que alguna vez marcaron la vida cotidiana de las personas, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia, comienzan a desvanecerse. Los ciudadanos ya no temen hablar, las denuncias de extorsión, secuestro y asesinato comienzan a aumentar, pues la población ahora confía más en las autoridades para protegerlos. La lucha, aunque lejos de ser fácil, ha encendido una chispa de esperanza en las zonas más golpeadas por el crimen. La estrategia del gobierno ha sido el uso inteligente de los recursos. No solo se han desplegado soldados, sino que también se ha buscado ganar terreno mediante el fortalecimiento de las comunidades afectadas. El gobierno ha comenzado a implementar programas de rehabilitación en áreas devastadas por la violencia, proporcionando empleo y oportunidades para aquellas que antes se veían forzados a unirse al crimen organizado como única opción. La desarticulación de los carteles, lejos de ser solo una cuestión militar, se ha convertido también en un desafío social de reconstrucción de la paz. El Mallito y sus seguidores, atrapados en una red de traiciones internas y fracturas dentro de su organización, empiezan a ver cómo se derrumba su imperio. La gente que alguna vez temía su poder ahora comienza a verlos como los desamparados que realmente son. Con cada célula desmantelada, con cada operación exitosa, el control de los carteles sobre el territorio se reduce. La posibilidad de una victoria final para el gobierno parece más cercana, aunque aún queda mucho por recorrer. A nivel político, la presión sobre los funcionarios sigue siendo alta. Si bien el gobierno ha dado grandes pasos, la batalla está lejos de concluir. El trabajo de Harfuch, aunque respaldado por la administración, continúa siendo un tema de debate. Mientras algunos lo ven como un héroe, otros cuestionan si los métodos agresivos empleados realmente llevan a una paz duradera o solo a un siglo más de violencia. Aún así, lo cierto es que la situación está cambiando. El país lentamente comienza a adaptarse a una nueva normalidad, donde el miedo ya no es el dueño de las calles. Los analistas continúan siguiendo de cerca los eventos, especulando sobre lo que vendrá a continuación. Algunos afirman que estamos entrando en una nueva fase de la guerra, uno donde las viejas tácticas ya no tienen cabida. Otros sostienen que la violencia será aún más feroz mientras los narcotraficantes intentan recuperar el terreno perdido. Lo que es indiscutible es que, por primera vez en mucho tiempo, los carteles se sienten acorralados. La paz no es inmediata, pero el avance es palpable. Mientras tanto, la figura de Harfuch sigue siendo una constante. A cada paso su presencia se siente más imponente. No solo es el líder de una operación militar, es el rostro de un cambio, de una lucha que finalmente está dando frutos. La guerra contra el narco continúa, pero ahora el país sabe que no está solo en esa batalla. La guerra sigue siendo sangrienta, pero también está llena de promesas de justicia. Las semanas siguen pasando y el rastro dejado de las fuerzas del Estado es claro. Los carteles debilitados y acosados ya no tienen el control absoluto que antes disfrutaban. Cada rincón de las zonas más conflictivas de México está siendo sometido a una presión que nunca antes habían experimentado. El gobierno, con la dirección de Harfuch al frente, ha logrado algo que muchos creían imposible. Los carteles ya no son intocables, ya no pueden operar sin consecuencias. Las ciudades y pueblos que durante años fueron secuestrados por el crimen organizado están comenzando a respirar con más libertad. Las patrullas militares que cruzan las calles no solo son un recordatorio de la presencia del Estado, sino también un símbolo de la resistencia que ahora se libra en cada rincón del país. La gente ya no tiene miedo a denunciar, de hablar, de salir a las calles sin temor a ser secuestrado o asesinado por bandas del crimen organizado. La violencia no ha desaparecido, pero su poder de intimidación está en declive.
Sin embargo, el camino hacia la paz no está exento de desafíos. Harfuch sabe que los avances en el terreno son importantes, pero que aún hay mucho por hacer. El narcotráfico sigue siendo una amenaza, aunque ahora los carteles operan con mayor cautela. Los movimientos de los líderes criminales se han vuelto más discretos, tratando de evitar ser detectados por la red de inteligencia militar que ahora los tiene bajo el ojo vigilante. Las rutas de tráfico que antes fluían sin obstáculos están siendo rastreadas y cortadas, lo que les deja cada vez menos opciones para seguir operando. En el lado opuesto, el gobierno también enfrenta sus propios dilemas. La estrategia que ha seguido a Harfuch ha seguido efectiva, pero la pregunta sigue siendo si esta ofensiva será suficiente para erradicar definitivamente el poder del narcotráfico. Algunos analistas alertan que, aunque se han obtenido grandes victorias, el Estado debe prepararse para una guerra larga, porque los carteles tienen la capacidad de adaptarse y sobrevivir a pesar de las grandes pérdidas que han sufrido. La clave, aseguran, será no solo seguir atacando las estructuras criminales, sino también fortalecer la presencia del Estado en las comunidades, ofreciendo alternativas reales para aquellos que han sido atrapados en el ciclo del crimen.